y la señal en la carga está en fase. Entonces, para obtener la señal en la carga, que es de resistencia pura, esta que se dispara en ¿qué? ¿En cuántos grados? Lo estoy tratando de dibujar. ¿En cuántos? 90 grados. 90 grados. Ahí que debe de estar colocado en la siguiente gráfica, la que estoy dibujando acá abajo. ¿Qué dibujé esa vez y qué debo de dibujar ahorita? Unos pulsos. Pulsos, ¿verdad? Y que alguien ya dijo, bueno, son rectangulares, no son cuadrados, son rectangulares. Ahí está un pulso y ahí está el otro. Esto es lo correcto, compañeros, que el SCR y también el TRIAC se dispare. ¿Por qué? Por pulsos. ¿De qué, compañeros? ¿Pulsos de corriente o de voltaje? De corriente. No se les olvide, de corriente. Entonces ya le puse por eso IG. Aquí le puse voltaje en R y hasta arriba lo pongo como voltaje ¿qué? De entrada, ¿no? Entonces, estos pulsos yo los puedo generar en la materia de electrónica de potencia. Les digo que los generen con electrónica, no con eléctrica, sino con electrónica, o con lo que también ya se le llama así como electrónica programable, es decir, con los microcontroladores. Háganlo con un microcontrolador, háganlo como quieran, es lo que decía hace ratito, pero háganlo como sea, no me importa. En cambio, aquí en esta vamos a intentarlo hacer, o lo vamos a hacer, perdón, en las últimas clases, con desfasamiento, es decir, no va a haber pulsos en la compuerta, no va a haber pulsos, va a haber una señal desfasada, una señal sinusoidal desfasada. ¿Cómo podemos desfasar nosotros una señal? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos desfasar una señal sinusoidal, por ejemplo? Con un circuito de elementos pasivos RC o RL. Exacto. Entonces, dado que la L, en primer lugar la vemos poco, y en segundo lugar para hacerla es un relajo, porque luego en electrónica de potencia luego hacemos bobinas, pero nos cuesta mucho trabajo hacer las bobinas. Entonces yo me voy por el lado del RC en lugar de RL. Entonces el RC, ¿alguien se acuerda cómo funciona? Que finalmente es lo que ya empiezan las preguntas que les decía. ¿Cómo funciona un RC? Y lo voy a tratar de dibujar aquí. Tenemos una señal de corriente, a diferencia de lo que hemos estado manejando, corriente alterna. Este es un resistor. Este es un ¿qué? Un capacitor en serie. Aquí será la entrada de la fuente y la salida es ¿por dónde? Por el capacitor. ¿Está claro? Y entonces la pregunta es mismo hacer esto que hacer esto otro. Poner ahora el capacitor acá y el resistor acá. ¿Cuál es la salida ahora? ¿Por dónde sale la señal? Vamos a decirlo así. En el circuito 2. Este es el 1 y este es el circuito 2. ¿Por dónde sale? Por la resistencia. Exacto. El circuito 2 sale por resistencia. El circuito 1 por el capacitor. Entonces la pregunta es, 1, ¿en dónde hay atraso? ¿Qué es lo que quiero? Que la señal se atrase. Que la señal se atrase. Porque lo que quiero en la compuerta, quiero que se atrase. ¿Cuál sería el correcto? ¿Dónde la señal? ¿El circuito 1? En el circuito número 1 se atrasa. ¿La señal de qué? En este caso, ya le damos nombre, ¿te parece? Del capacitor. Entonces la señal se atrasa en el capacitor. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, este circuito, el número 1, así quedó numerado, ni modo, es el que vamos a utilizar. RC, donde la salida, ¿por dónde va a estar? ¿Por qué elemento? De los dos. Por R o por C. El condensador. Por C, ¿verdad? Exacto. Y entonces, de ahí que le vamos a conectar, porque no lo manejamos por voltaje. ¿Por qué lo manejamos? ¿Se acuerdan? La compuerta, ¿por qué la manejamos? Por corriente.
por corriente. Entonces, ¿qué le vamos a conectar aquí a la salida del capacitor? ¿Un qué? Un resistor. Un resistor que le voy a llamar RG, donde RG, ¿qué vendría a ser? ¿Por qué le puse subíndice G? La resistencia de la compuerta. Va hacia la compuerta del ¿qué? Eso es R. Hacia la compuerta. Entonces, así ya, ¿no? Ahí está. Eso es todo. Dado caso, hasta ya lo conecto completo, algo así se vería, ¿no? Claro que me falta la parte de la potencia, ¿no? Ahí ya llevaría otras cosas el SR, pero bueno, así estaría. Y entonces el circuito 1 es el que vamos a utilizar. Entonces, lo que quiero dejarles ahorita, en estos momentos, fíjense bien lo que les voy a dejar. Además, hasta les voy a ayudar en la redacción del problema. Anoten, por favor, ¿no? Bueno, perdón, antes de eso, todo el mundo le creyó. ¿Quién fue el que contestó? No me fijé. ¿Quién contestó que el circuito número 1? Fui yo. Muy bien, Alejandro. ¿Todo el mundo le cree a Alejandro o alguien se opone? Bueno, y ahora, más allá de que... Yo escucho. Pensar que a lo mejor el 2, por la parte del que el capacitor almacena durante un tiempo la corriente y ya después deja que vuelva a circular, como que teniendo la idea de que funciona así, creo que podría ser eso, porque que yo me acuerdo del resistor, lo que llega a hacer es que amortigua una señal, ¿no? Es que la cuestión te contestaría, Salma, que los dos actúan, ¿eh? El resistor y el capacitor, es decir, uno depende del otro. Si no está el resistor, se hace un relajo, quemas al capacitor, lo echas a perder incluso. Y si dejas al puro resistor, pues nada más está de adorno, porque el resistor por sí mismo no va a desfasar. Entonces, ¿qué es lo que desfasa esta señal? El sistema RC. Aquí lo importante sería cuál de los dos es el que consideramos que se atrasa a la señal, que Alejandro dijo muy fácilmente, pues es el 1, pero la verdad, el error que cometí en estas alturas es que me diga por qué. En cambio tú, Salma, sí me trataste de dar una razón. Sí algo de lo que me platicaste, tuviste razón. Por ahí hay un errorcillo, pero básicamente dijiste la verdad. En cambio, Alejandro nada más él dijo esto y yo le dije... Bueno, yo dije el primero porque la resistencia al variarla o al ser más grande, aumentarla, ¿sí? Eso es lo que va a desfasar la señal del condensador, y en el primero pues va a adelantarla. En el 2 el capacitor no se está descargando a través de la resistencia, y en el 1 el capacitor se va a descargar a través del gate. Pero ahí está el relajo, que ustedes ya están mezclando ahí palabras. Por ejemplo, fue una de las cosas que, bueno, ya ahorita Rodolfo y también Salma dijo, no, tener cuidado. Está funcionando en qué tipo de corriente, compañeros. ¿Qué tipo de corriente está funcionando? Alterna. Alterna, cuidado. Si es alterna, está sucediendo lo que dijeron, pero precisamente alternándose, tantito dice, ahí te voy, tantito me descargo, tantito me cargo, tantito me descargo. Pero en sí, el camino de carga y descarga, ¿dónde es? Es a través del sistema RC. El resultado se manifiesta como ¿qué? Como voltaje o como corriente. En ambos casos, en el 1 y en el 2. ¿En dónde se manifiesta? Como voltaje o como corriente. En ambos casos. Les ayudo, pues. Como voltaje, repito, o como corriente. Es como voltaje. Voltaje, en el primer caso, voltaje ¿en dónde? En el primer... En el condensador. En el condensador. En cambio, en el segundo, ¿dónde está el voltaje? Que estoy tratando de sacarle beneficio. Está. ¿En qué elemento, pues? La resistencia. Exactamente. Entonces, ahí está. Entonces, lo que me deben de contestar es en base a lo que ustedes tengan como conocimiento. Vamos por pasos. Voy a dibujar dos señales, una de color negro y una de color rojo. No me acuerdo si ya lo vimos con ustedes, pues ya lo vi, perdón. Pero ¿cuál señal
está atrasada y cuál señal está adelantada. En este dibujito, primer paso, entender qué es lo que está desfasado o atrasado, ¿no? Atrasado, vamos a llamar la palabra atrasado. ¿Cuál señal? ¿La roja o la negra? ¿Cómo dirían cuál está atrasada? La roja. ¿La negra está atrasada con respecto a la roja? Chin, ya son dos respuestas, no me muele. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál está atrasada? Repito la pregunta. La roja, ¿no? La roja está atrasada. Voy a ponerla así. Que la roja, esta, la puse de color distinto, perdón. La roja está atrasada, pero ya hubo una respuesta que dijeron que la negra era la que estaba atrasada. ¿Cuál es la correcta? No, perdón, profe, sí sería la roja. La roja está atrasada. ¿Por qué? Si yo les preguntara, vamos por partes, porque esto quedará como a nivel de anécdota, porque fue bien cruel, porque fue un profesor muy, muy buen profesor, pero cuando lo dijo mal, y el único que alegó fui yo. Entonces, de haber sabido, me comporto como ustedes comprenderán, ¿no? Que los alumnos no dicen nada. Cuando el profesor se equivoca, no son capaces de corregir al profesor, ¿no? Entonces, yo sí lo corregí, bueno, según yo le dije, y no, pues queden mal, porque nadie me hizo segunda, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo demuestran o por qué me dicen que la señal roja está atrasada? ¿Cómo le dirían a los demás compañeros que efectivamente tienen la razón? Porque tarda más que la señal negra en llegar al máximo, ¿no? Digamos, a uno de sus picos. Así, exacto. Es una forma de decirlo. Yo en lo personal, ¿sabes cómo lo enuncio? Como lo dice Descartes, en los ejes. ¿Quién parte de 0 segundos? Porque estoy hablando de tiempo. ¿Quién parte de 0 segundos? ¿La negra? Ajá. ¿Quién pasa un cierto tiempo y apenas arranca? Es decir, empieza a subir. ¿Quién? La señal roja. La roja. La señal roja. Por lo tanto, la roja, ¿cómo está? Con respecto a la negra, ¿no? Atrasada. Atrasada. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a suponer que ahí fueran 3 milisegundos. Pues 3 milisegundos estás atrasada. Ni modo. Así lo dije yo. Claro que no lo dije, mentira. Nomás le dije que estaba mal el profesor. Pero yo dije, ay, Dios mío, pues ¿cómo le digo, no? O sea, más que nada porque él estaba dando clase. Y segundo, pues nadie me respaldó. Y entonces, ¿saben cómo contestó el profesor? Ahí va, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan de esta respuesta? Me dijo así, mira, me dijo por mí, no me mira, Mauricio, la señal roja está adelantada. Le digo, dime por qué. ¿No la ves que está a la derecha? Entonces le va ganando a la negra. ¿Y es cierto o falso lo que acabo de decir? Falso. Pues ese es Si hubiera empezado, si estuviera adelantada, en todo caso estaría antes de la línea, ¿no? Del eje. Exacto. Tú sí lo ves, ¿por qué? Porque has comprendido los ejes cartesianos. En cambio, él cómo lo comprendió, cómo lo explicó, por dibujo, ¿no? Tú se lo muestras por solo visualización. Exacto, tú se lo muestras a un niño que no sepa esto de los ejes cartesianos y te dice que efectivamente la roja va adelante, sí o no. Un niño sí te lo dice, ¿no? Pues está adelante. Sí, está adelante. Yo digo, sí, cierto, está adelante la roja, ¿no? Pero claro, ¿no? Pero si nosotros sabemos los ejes cartesianos, pues ya contestamos distinto. Y entonces, ya, ni modo, terminó el alegato, ya me quedé callado, pero decían, no, como no es justo, ¿no? Porque pensaba en los alumnos, le estaba transmitiendo mal el conocimiento. Y entonces me volteé a ver a un profesor que estaba a mi lado, sentado junto conmigo, y le digo, oye, le digo, está mal, ¿no? Y me dice, sí, está mal, pero ya cállate. Sí, entonces esas veces que uno tiene, ay, híjole, ya ni modo. O sea, me cayó el profesor y dijo, pues ya, sí, cierto, o sea, ya para qué alego. Bueno, ¿quedó claro o no? Bien, ahora sí, hablando de eso, y para redondear lo que estamos platicando, este dibujo, por lo tanto, ¿a cuál corresponde? ¿Al 1 o al 2? De los diagramas. Así, al 1 o al 2. Bueno, es más, primero vamos
¿Cuál de estas dos señales debe de entrar a la compuerta, compañeros? ¿La negra o la roja? A la La compuerta señal de roja. la La roja roja. debe de entrar a la, hasta le voy a poner así, IG debe de entrar a la ¿qué? A la compuerta. A la puerta compuerta. Exacto. Y en cambio, la de color negro, ¿cómo le llamarían ustedes? Denle un nombre también. Ya le puse IG a la roja. ¿Cómo le llamaría a esta? La señal de la compuerta está trazada con respecto a ¿qué? Sería la tensión de la resistencia. Sí, ¿verdad? ¿De cuál resistencia? Esa es la gran bronca. ¿Cuál resistencia? Porque una bola de resistencia. ¿De cuál resistencia? De la que está en serie con el capacitor, o sea, el circuito 1. No, estamos hablando que yo quiero un efecto en el SCR. En el SCR. Ya no me interesa ahorita el circuito RC, sino en el SCR, ¿qué debe de pasar? Repito, te lo estoy dibujando aquí abajo. Aquí está. Esta que está aquí en la compuerta, ¿de qué color la debo de dibujar, compañeros? ¿De color qué? Color rojo. Rojo, ahí está. Incluso ya hasta le dibujé, no en cero, sino que está un poquito atrasadita. En cambio, la de color negro, ¿en dónde la debo de dibujar? Para saber que sí está atrasada la señal de la compuerta. ¿En dónde la debo de dibujar? Es decir, ¿en dónde la vería, entre comillas? En la resistencia que está dibujando. Exacto, esta es la R de carga. Entonces le voy a poner RL. En esta BR le voy a llamar voltaje en el resistor de ¿qué? De carga. ¿Qué tal si le pongo un foco? ¿Qué creen que pase ahí con el foco cuando yo le muevo el ángulo de fase? Va a encender. Más o menos, es decir, la intensidad luminosa yo la cambio. ¿Por qué la estoy cambiando la intensidad luminosa? ¿Por qué cambio la intensidad luminosa del foco? Es por el desfasamiento en la señal del condensador. Sí, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué forma de onda tiene el foco? A ver si me doy a entender un poquito más con la pregunta siguiente. Si la señal está desfasada en la compuerta, ¿qué se ve en el resistor RL? ¿Qué forma de onda se ve en el resistor RL? Si la señal está desfasada en la compuerta o atrasada, repitiendo la palabrita, atrasada. ¿Qué forma de onda tiene? Es más, para que quede un poquito más claro, esté desfasada 90 grados. ¿Cómo se ve la señal en RL? Ya lo dibujé en otra ocasión, es más, lo tengo en un dibujo atrasito, pero, bueno, en otra hoja, pues, ¿qué se vería? O se las pongo más fácil, si el desfasamiento es de 0 grados, ¿qué se ve? Dado la característica. El medio ciclo positivo. Todito, ¿verdad? Todo el medio ciclo, perfecto. Pero en cambio, si lo desfaso 90 grados la corriente de compuerta, ¿qué se ve? Nada más a partir de su máximo hacia donde deja de conducir. Exacto, se ve media onda, pero
pues le recorto la primera parte porque el dispositivo no está conduciendo. Pero eso, ¿por qué se consiguió? En este caso, para este que trato de explicar. Por la resistencia de carga. Ajá, ahí se ve esto, pero ¿por qué si se ve eso? Si yo te preguntara, oye, pero ¿por qué se ve nada más la mitad? ¿Por qué no se ve la otra? ¿Qué está pasando en la compuerta? ¿Qué está pasando en la compuerta? Cosa que no está sucediendo en este dibujo. Aquí está. ¿Ya no entra la señal cuadrada? No es señal cuadrada. ¿Qué está entrando en la compuerta? Es el pulso rectangular. Pulso rectangular, cuando lo hago con qué, ¿se acuerdan que le digo a los de potencia con qué lo hagan? El pulso rectangular, ¿con qué? ¿Con qué material, vamos a llamarle así? ¿Cómo hago estos pulsitos, pues? Para que se entienda. ¿Con qué los hago? Con el 555. Puede ser, pero asociado con otra circuitería electrónica, de tal manera que yo consiga el desfasamiento de ese pulso. ¿Está claro? Lo hago con electrónica, eso le llamo. También con otra cosa que les dije, ¿cómo se puede hacer? Que también luego les digo a los alumnos, háganlo como quieran, repito, pero háganlo. ¿Con qué? Con un microcontrolador, ¿se acuerdan? Lo programo, también lo puedo hacer, ¿está claro? Pero en este caso yo no lo estoy haciendo así. En lugar de aparecer estos pulsos, ¿qué aparece en la compuerta? Es lo que a lo mejor no me he dado a entender. ¿Qué aparece en la compuerta en lugar de estos pulsos? No lo estoy haciendo ni con electrónica, ni tampoco lo estoy haciendo con el microcontrolador. Por lo tanto, ¿qué aparece aquí? La forma de onda en la compuerta, la corriente de compuerta. ¿Qué aparece? ¿Qué es lo que estoy explicando acá, compañeros? Acá lo tienen en el dibujo. Bueno, acá tienen el dibujo de cómo se hace. Miren, ahí está la respuesta. ¿Ya lo vieron? ¿Sería el desfasamiento? Sí. Entonces, ¿qué forma de onda tiene la compuerta? A diferencia de esos pulsitos que dibujé, ¿qué forma de onda tiene la compuerta? No son, ¿qué es? Un semiciclo senoidal. Exacto, así. Pero ¿cómo? ¿Cuántos grados está desfasado, compañeros? ¿Cómo se dice? Esta señal en la compuerta. 90 grados. 90 grados. 90 grados después está entrando ¿quién? Esta señal. 90 grados después. Ahí está desfasada. Y dado que entró los 90 grados después, entonces es que apenas el SR funciona. ¿Y qué pasa cuando ya vuelve a cruzar por cero la señal, vuelve a aparecer la señal? ¿En cuántos grados? Ya no son 90. ¿Cuántos serían, por cierto? 90 más 360, dígame, ¿no? El número. ¿90 más 360? 450 grados. En 450 grados otra vez se vuelve ¿a qué? A disparar. Entonces, repito, la compuerta no tiene pulsos cuadraditos. ¿Qué tiene la compuerta? ¿Qué tiene ahí? Ahí lo acabo de dibujar. ¿Qué es lo que tiene? Una onda senoidal. Ajá. Atrasada a 90 grados. Atrasada a 90 grados. Entonces, si yo les preguntara de esa señal sinusoidal atrasada a 90 grados, ¿qué es lo que está aprovechándose? ¿Qué es lo que dice el SR? Esto me sirve, lo demás, ojalá y no estuviera. El semiciclo positivo. En primer lugar, que ese semiciclo no le sirve para nada. ¿Cuál no le sirve, compañeros? Cuando se polariza en inversa el semiciclo negativo. Entonces no le sirve, quítalo, me diría, quita de pérdida, no seas gacho, quítalo.
¿Cómo lo quitarían ustedes? Sí, yo lo quito en la compuerta. ¿Qué le pondrían a la compuerta? Un diodo. Un diodo, dice, ¿sabes qué? Te voy a poner un diodo para que de perdida eso que no te sirve para nada esté aplicado. Te estoy aplicando corriente negativa que no sirve para nada. Al contrario, te calienta, es decir, te produce una potencia que no debe de estar ahí presente. Entonces le pongo un diodo. Ya al otro pedazo, el semiciclo positivo, le digo, perdóname, pero no te lo pude quitar. ¿Vale? Ahí te lo dejo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué lleva la compuerta? Repito, para quitar este semiciclo negativo. Lleva Diodo. un diodo. Aquí está el dibujo. ¿Se acuerdan que lo dibujé? Lleva la RG y además, ¿qué le pondría aquí? En serie. El diodo. Un diodito. Claro que respondiera bien a la frecuencia que estoy manejando, que típicamente pues, son 60 Hz, así que luego cualquier diodo funciona. Ahí está. Entonces ya está. Para eso sería un circuito más completo, digamos. Entonces, ya para lograr disparar al SSR, ¿qué lleva en resumen? Lleva una R, una C, una RG y un diodo. El diodo, repito, ¿para qué sirve? Rectificar la señal. Exactamente. Entonces, esto, pues no estaría así. La roja que le quité, ¿qué le tendría que borrar en este momento, compañeros? El ciclo negativo. Porque puse un ¿qué? Un diodo que rectifica la señal. Un diodito. Esto es lo que veríamos ahí. También le borraría acá, perdón. Ahí así. Esto es lo que vería. Pero bueno, pues ya se va modificando los circuitos, haciendo mejor circuito, porque eso es lo que quiero transmitirles finalmente. La compuerta debería de funcionar ¿con qué? A ver, repítanme, por favor, ¿con qué debe de funcionar la compuerta de un... Con corriente. Con corriente, en primer lugar, pero además, ¿qué características tiene la corriente? Debería de tener la corriente. Deben de ser ¿qué? A diferencia de lo que está ahí dibujado, ¿qué deben de ser? ¿Pulsos? Pulsos, compañero. Pulsos rectangulares, ¿no? Pues sí, puede ser rectangular. Ahora sí que de la forma que quieran, pero deben de ser ¿qué? Pulsos. Entonces alguien me puede alegar, oiga, profesor, ese de color rojo no son pulsos. Sí, sí son pulsos. Pero ¿qué carácter, cómo definirías este pulso de color rojo? ¿Qué dirías que tiene como característica el pulso de color rojo? Los pulsos, porque dibujé dos. ¿Ya vieron que dibujé dos? ¿Qué característica tiene? Que son de media onda positiva. Sí, ¿no? Y más allá de media onda dirías es que están bien anchos, duran mucho. ¿Cuánto duran? Si hablamos de 60 Hz, ¿cuánto duran esos pulsos? Tiempo de duración de estos pulsotes, les voy a llamar pulsotes. ¿Cuánto duran? Inverso de 60 Hz, ¿cuánto es? El inverso de 60 Hz. ¿Alguien que me diga? 0.016 segundos, ¿verdad? Entonces, sí. la mitad de eso es lo que duran, es decir, el semiciclo. Entonces, son 0.08, ¿no? ¿O cuánto? Bueno, si lo hablamos así, es 0.008, ¿no? Sí, 8 milisegundos. 8.33, ¿no es cierto? 8.33, sí, 8.33 milisegundos. Eso es lo que dura. Un pulso que no tiene caso tampoco que dure tanto, dice el SSR. No, yo requiero, y hasta lo dice en su hoja de datos, con que ese pulso me dure tantos microsegundos, yo te hago caso, yo me disparo. No tiene que durar tanto. Es más, es recomendable que no dure mucho. Ya dije por qué. ¿Por qué no debe de durar mucho ese pulso? ¿Por qué? No tiene caso, pero ¿por qué?
¿Qué pasa con el SCR cuando yo le estoy aplicando un pulso tan ancho? Sí lo captaron o no. Ahora, si me digan por ahí, cuando hay corriente, ¿qué hay? ¿Qué otra variable aparece, por desgracia? Cuando hay corriente. Voltaje. Cuando hay voltaje, corriente, ¿qué aparece? Por desgracia también. Variable. ¿Qué variable? ¿Una resistencia? Esa es una constante. No, una variable. En la otra ley, ahorita mencionaste sin querer la ley de qué, de Ohm, pero no, la otra ley es la de quién. Y creo que se vuelven hasta contemporáneos estos cuates. ¿La ley de qué? También la hizo ley. Así como aritmética está re fácil, pero ya cuando lo manejamos con números complejos se convierte bien difícil su estudio. Es la potencia, compañeros, hay potencia. ¿En dónde está la potencia que no debería de estar? ¿En dónde se está manifestándose potencia? ¿En qué terminal va? Sí, pero ¿en qué terminal del SCR? En la compuerta. En la compuerta. Y una potencia que no la queremos, Ojalá y fuera cuánto la potencia ahí. Ese sería lo ideal. ¿Cuánto debe de valer la potencia idealmente ahí? Pues cero. ¿No? Eso es imposible. Pero entonces, ¿cómo podemos reducirla bastante? ¿Por medio de qué? De pulsos. No así como estoy haciendo, es un pulso muy ancho. Entonces yo cuando les mando ¿cómo se llama? Hacer el trabajo, les digo, a ver, compañeros, van a hacer el tren de pulsos lo más angostos posibles, que no tenga mucho tiempo de duración. Y entonces les digo así, corro yo el peligro que alguien llegue y diseñe un circuito que su ancho de pulso sea tan angosto que el SCR no le haga caso por andar pidiendo cosas así. Pero nunca lo han conseguido, compañeros. O sea, no han logrado hacer un pulso tan angosto que el SCR diga, no vi nada, ¿no? Hay un límite inferior de duración. Entonces les encargo, es muy en serio, vayan a la hoja de datos y vean cuánto sería el ancho de pulso que debe de haber en la compuerta para que sí funcione. Vienen las hojas de datos, ¿eh? ¿Sale, vale? Por favor. Bueno, ¿dudas hasta aquí, compañeros? Bueno, ya tengo una, la limitación del circuito va a ser por corriente alterna, ¿verdad? Exacto. ¿Alguna recomendación como para fuente de alterna? Es que yo no sé. Es que mira, si lo llegamos a hacer, yo prefiero un transformador, ¿me entiendes? ¿Por qué preferiría yo que lo hicieran con un transformador? ¿Por qué crees? Porque, bueno, ya te iba a contestar, pero no. ¿Por qué crees que debe estar con un transformador? Porque al fin y al cabo, pues un transformador te da corriente alterna, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que yo digo, mejor lo hacemos con un transformador? Porque ¿qué otra fuente tenemos en casa? La tienen. De corriente alterna, sin necesidad del transformador. Del contacto directo. El contacto. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué creen que les pida transformador? Para evitar accidentes. Exacto, simplemente. Porque como no estoy presente, no, vas a hacer un relajo ahí, ¡pum! Ya lo quemamos, ya hicimos un corto en mi casa. Sí. Entonces, una forma de evitar esto es con bajo voltaje. Y bueno, pues ahí nada más podemos poner el osciloscopio como sea. Bueno, si tuvieran el osciloscopio, lo podemos poner al revés, al derecho, etcétera. No quemamos nada. En cambio, si me meto directamente con la línea, corro el peligro de ¿qué? De echar a perder hasta la instalación. No, la instalación no es cierto. Pero sí los fusibles me los echo, ¿no? Los abro, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, una fuente sería un transformador. Pero bueno. Entonces, ya para terminar esta parte, compañeros, bueno, al menos esta plática,
se los voy a dar, les doy esa chance. Por favor, van a hacer dos cosas de mejorar de una. Así diría el enunciado, obtener los valores de R y de C para obtener el desfasamiento en la compuerta. ¿Quedó claro o no? Obtener los valores de R y de C para obtener el desfasamiento. Variable, pongan ahí. ¿Desfasamiento qué? Variable. Variable. Uh-huh. Pregunta teórica, esta me la deben de responder, si no los agarro a cocos. ¿Entre qué valor y qué valor va a estar el desfasamiento, dado que es un circuito RC? ¿Entre qué valores de desfasamiento? En grados, si quieren decirme. Entre 0 y pi. No. La teoría no dice que es entre 0 y pi. No. 0 y 90 grados. 0 y 90 grados o 0 y qué? En radianes. ¿0 y qué? Pi medios. Y pi medios. No podemos más. ¿Está claro? Esa es una pregunta teórica. Hasta ahí. Entonces quiero el par de valores RC para que el desfasamiento esté entre ¿qué? 0 y 90. Pues no podemos variarlo más de 90. ¿Está claro? Primer paso. Entonces, el resistor va a ser el variable, ¿me entienden? No vayan a poner un capacitor variable, ese no. Escogen un capacitor que fijo y calculan el valor de R variable. Es decir, entre 0 y tanto, yo puedo, bueno, no entre 0 no, porque se corre el peligro de poner en corto la fuente. No. Vamos, un resistor de protección en serie, para que no vayan a ponerlo en 0. Entre X valor y X valor, yo garantizo que se mueve el ángulo, voy a inventar entre 5 y 90 grados, ¿no? O casi 90 grados. ¿Quedó claro? Y lo segundo, se los encargo, es cómo conseguir más de 90 grados. Encontrar un circuito que me dé más de 90 grados. La teoría dice que pues el RC no da más de 90 grados. Pero entonces, ¿cómo conseguiría más de 90 grados? ¿Está claro o no? Entonces, la próxima clase, a diferencia de esta, yo me voy a dedicar a preguntar, quiero este valor. No lo tengo, tiene 0, ¿no? Me dio tanto y tanto, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro? Y por otro lado, ¿cómo resuelven el segundo problema? Que el desfasamiento sea arriba de ¿cuántos grados? 90. Aunque no lo encontré, pues ya tienes tu 0. ¿Por qué tienes 0? Porque no aprendiste nada en circuitos. Y en física creo que también. Pero en circuitos es donde les echo la culpa. Y que le decía al otro grupo que hasta le voy a preguntar ya a un profe de circuitos. Oye, ¿les dan este tema? Y si me dice que sí, híjole. Hasta les voy a preguntar los nombres de sus profes. Ahorita, por ejemplo, podemos empezar un poquito. Nombres de los profesores que les dieron circuitos de corriente alterna y corriente directa. Creo que así se llama la materia. Que se acuerden. Ni era de Politécnico. Bueno, ese ya es otro dato, pero no quiero nombres. Creo que era Noriega Urbano. Ok. Él sí les debería haber enseñado, ¿eh? Creo que sí lo conozco al profe. Yo digo que sí. ¿Qué más? ¿En qué semestre se ve eso, compañeros? ¿En primera? En tercero. Tercero, imagínense. Está bueno. Entonces, ¿alguien más? ¿Otro nombre? Y ya, ahí muere. Para no decir. Pues yo iba en la tarde. Por ejemplo, de algunos conozco. De la tarde, Juventino Pérez. Sí, lo conozco. Bueno, Lucas Manuel Ramírez Chávez. Ese sí, ¿no? David López Romero. David López Romero. Ese es de la mañana o de la tarde, perdón, es que me suena. De la mañana, es un profesor joven. Sí, entonces sí. Yo creo que sí lo conozco. Sí. Bueno. Profesora Rita.
Ah, sí la conozco, la maestra. Ella sí la conozco, pero no sé, ella sí te dio, ¿no? El tema. Es que sí iba muy rápido en presenciales. Llenaba 4 veces el pizarrón y pues no me daba chance de copiar todo. Y sí es cierto, yo la conozco por eso, porque cuando yo entraba después de ella, híjole, un relajo de empezar, dije, no inventen. Está bien, pero bueno, vale. Entonces, póngase a estudiar, ¿no? Y me responden esas 2 preguntas para la próxima clase. Cálculo y además cómo conseguirían todavía mayor desfasamiento. Claro, si lo pueden hacer con todo y el cálculo, pues está bien, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, Sí, de acuerdo. permítame un segundito, déjame, ahora sí me voy a pasar lista. Está medio raro esto. 5 cm, ¿qué? 12. 12, es el 12, perdón. Ya estuvo. Gracias. Sale. Pues nos vemos, ¿cuándo? Mañana. Mañana, pues. Mañana. Mañana. Pues ponga a estudiar para mañana, ¿no? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego.